Pues Andy, te cuento que hay una tormenta política en este momento en Colombia y tiene que ver con la emergencia económica que ha proclamado el gobierno nacional desde el 1 de enero. Esto después de que el Congreso Nacional no le aprobara la ley de financiamiento o Ujú. una nueva reforma tributaria que estaba proponiendo el gobierno nacional porque está desfinanciado en sus cuentas. No le cuadran los números en la caja del presidente Gustavo Petro y por eso requiere nuevo financiamiento. Y esto lo está haciendo a través de esta emergencia económica que, entre otras cosas, Andy, está incrementando los impuestos a bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, también a las apuestas que se hacen a través de Internet. Adicional a eso, también hay impuestos a la banca nacional y a los grandes contribuyentes, a las grandes empresas de Colombia. Eso es lo que ha dicho el presidente de la República. Pero, ¿qué se está presentando en este momento? La oposición colombiana y varios congresistas han denunciado esta emergencia económica, Andy, por un solo hecho: que no hay una forma clara del por qué el gobierno está pidiendo esta reforma, o mejor, esta emergencia económica. Esto se llama como el fomento de sobreviniente, es decir, que haya un hecho importante como una catástrofe natural, como un terremoto, como unas inundaciones o actos terroristas que lleven a que Colombia no tenga productividad y por eso se declare una emergencia económica. De eso no se está hablando. Acá lo que dice el presidente colombiano es que la emergencia económica se está llevando a cabo porque Colombia tiene más deudas de los ingresos que le entran y por eso ese déficit fiscal que se está presentando lo lleva a que se esté presentando esta emergencia económica. Desde algunos tanques de pensamiento, algunas firmas comisionistas, la misma academia le dicen al gobierno que se apriete el cinturón, que es hora de generar menos puestos, de manejar menos burocracia y disminuir el gasto que tiene en funcionamiento el gobierno nacional. En las últimas horas, el presidente colombiano, Andy, televidentes, ha dicho que si la Corte Constitucional llega a tumbar esta emergencia económica, que entre otras cosas, este viernes se reúne la sala plena para verificar si es constitucional o no es constitucional esta emergencia económica, Colombia entraría, según Petro, en un default, es decir, entraría en impagos de los préstamos que le han realizado internacionalmente y eso acarrearía a que Colombia pierda por completo su buena calificación que tiene hasta el momento, aunque ya no tenemos grado de inversión, pero sí haría que los créditos de ahora en adelante sean mucho más costosos para el país. También dijo que aquí está en riesgo el salario, no solo de algunos funcionarios del gobierno, sino también de policías y de militares. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Por eso decretamos la emergencia y otras razones. Ya Germán Ávila los explicará más detalladamente. Pero enfrentamos en el Congreso una fuerte oposición de un sector social de la sociedad y ahora vuelve a resurgir para que la Corte Constitucional hunda las reformas, la emergencia económica. Y algunos incluso se han expresado previamente, de los magistrados. ¿Qué sucederá si eso pasa? Pues ya lo que viene sucediendo desde la reforma tributaria que fue mochada, fue cortada. Aumenta paulatinamente el costo de la deuda, ya pasó, ya viene pasando. Con la caída de las leyes de financiamiento se encareció mucho más el costo de la deuda y solo hemos podido controlarla con la emergencia económica, que si la tumba, pues dispara completamente el costo de la deuda y nos pone en graves aprietos. Repiten que hay que recortar los gastos. Pues nosotros recortamos el año pasado, ¿cuánto fue? 16 billones de pesos. Ya hemos recortado gasto. Y entonces quieren recortar, ¿qué más gasto? Pues no quedaría sino recortar salud, educación, el sueldo de los soldados y la policía, las pensiones o el pago mismo de la deuda. La Constitución prohíbe todo eso, prohíbe en relación a la deuda, ordena que es primero que todo.
Sergio, ahí lo estábamos escuchando, ¿sí? Cuesta, te confieso, así como cuesta entenderle sus trinos en la red social X, acá también cuesta entenderle, así que te pido pongamos en palabras simples lo que el mandatario está diciendo, queriendo decir, y desde ya te dejo una pregunta. ¿Existe alguna institución, se me ocurre, Tribunal Supremo allí en Colombia, que pueda bloquear o detener esta decisión o ya no hay vuelta atrás? Sí, Andy, sí. Te inicio con la pregunta que haces para respondértela. Es la Corte Constitucional, que era lo que te decía, se va a reunir este viernes en la Sala Plena para verificar si esta emergencia económica es constitucional o no. Está en manos de la Corte Constitucional revisar estos decretos de emergencia económica que suben los tributos en Colombia, que para el presidente Gustavo Petro dice que no afecta a la población más vulnerable, pero sí la afecta a través de el incremento a bebidas alcohólicas, al tabaco y también a los juegos de azar a través de Internet. Y será este viernes donde se determine si la emergencia económica finaliza este viernes, finaliza en febrero o se mantiene la vigencia y la dejan totalmente como está, que la vigencia va hasta el último día del mes de marzo. ¿Qué es lo que busca el gobierno? Recaudar cerca de 16 billones de pesos, que era lo que estaba pidiendo en la reforma tributaria para poder solventar los gastos que requiere el gobierno nacional. Pero por supuesto que hay otras salidas adicionales a lo que el gobierno no ha buscado y que sí, se requiere menor gasto por parte del Estado, debe disminuir los gastos que se tienen en cada uno de los ministerios. El Ministerio de la Igualdad, para ponerte un ejemplo, tiene casi 3 veces la cantidad de empleados que tiene el Ministerio de Hacienda o que tiene el Ministerio de Cultura o que tiene el Ministerio de Deporte. Y es un ministerio que por orden de la propia Corte Constitucional tiene que acabarse este año. Entonces ahí pueden presentarse algunos recortes importantes. El gobierno no lo quiere ver, otras personas un poco más acuosas y también de la oposición han dicho que lo que el gobierno está buscando es mayor dinero, mayor caja, recursos frescos en un año electoral. ¿Qué es lo que quiere para poder aumentar los subsidios y de esta manera persuadir a algunos votantes? No sería la primera vez que se hace esto en Colombia, no es algo que lo utilice solo la izquierda en este punto, sino es una forma de poder ganar votos en las urnas a la hora de persuadir también a los votantes. Pero Andy, será la Corte Constitucional quien decida en este punto qué va a pasar con la emergencia económica. Y para darte resumen de qué fue lo que dijo Gustavo Petro, palabras más, palabras menos, lo que está es persuadiendo a la Corte, a todos los magistrados para que no le turben esta emergencia económica. Corte, que recordemos, le ha tumbado la emergencia económica de La Guajira cuando el presidente Gustavo Petro llegó a la presidencia, dijo que había una emergencia de hambre y económica en La Guajira y justamente fue ahí donde se destapó todo el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, si recuerdas, con cerca de 40 carrotanques con irregularidades en la compra. Es decir, no es que le esté yendo tan bien al presidente Gustavo Petro cuando decide declarar emergencias económicas, tampoco le fue bien con la consulta popular que estaba proponiendo para poder a través de la puerta de atrás aprobar la reforma laboral y la reforma pensional, cuando el Congreso se había opuesto a este tipo de reformas. Pasó la reforma pensional, la reforma laboral no la logró en su totalidad y también la reforma a la salud. La Corte Constitucional, te cuento, Andy, se ha convertido en el verdadero contrapeso para el gobierno nacional, por supuesto, dejando en alto la institucionalidad que se requiere en este punto y no dejando a la suerte del país todo lo que el presidente Gustavo Petro quiere, que si no le aprueba al Congreso, él termina por decreto dándolo como una orden para todos los colombianos. Así que el viernes es un día decisivo. A las 8 de la mañana se va a reunir la Sala Plena de la Corte Constitucional para determinar si la emergencia económica continúa o se aplica a medias o se aplica por completo. Bien, Sergio, mientras esperamos, por supuesto, a que se determine esto el viernes, desde hoy ya podemos analizar qué sectores se encuentran en el centro de esta medida. ¿Es para protegerlos o paradójicamente estos terminarían perjudicados? ¿Cómo lo ves? No, Andy, en los decretos que dio a conocer el gobierno nacional son impuestos por la puerta de atrás, es una mini reforma tributaria lo que está proponiendo aquí el gobierno, que entró a regir desde el 1 de enero y que ya en este momento lleva 20 días en vigor. Y que pues la DIAN, que es la entidad encargada de recoger estos impuestos, pues ha tenido buena cantidad de dinero
con este punto. ¿Por dónde empiezan a recoger esto? Y no es que le beneficie a Colombia, le beneficia al gobierno en su funcionamiento, pero no le beneficia a la comunidad, que eso es totalmente diferente. Una cosa es el funcionamiento del gobierno, otra cosa es el funcionamiento del Estado y otra cosa son los programas sociales para la comunidad. Esto se queda en el primer escalafón, en el funcionamiento del gobierno, es decir, nómina, todo lo que se necesita adicionalmente para esto. Allí es donde se quedan estos recursos, que es donde está desfinanciado el gobierno nacional. Pero esto afecta directamente a dos renglones importantes de la economía. A la banca nacional, que Gustavo Petro les ha impuesto un impuesto adicional a sus utilidades, a sus ganancias, y otro es a la ya marchitado sector de hidrocarburos, que también por la exploración y explotación de carbón y de petróleo en Colombia tienen una tasa de impuestos mucho más alta con esta emergencia económica. Son los dos sectores más afectados en este punto y por supuesto lo que te decía, otros efectos en el bolsillo de los colombianos con el incremento a las bebidas alcohólicas, al consumo de tabaco y también a los juegos de azar, que está afectando también a los gobernadores en Colombia porque la mayoría de financiamiento para los entes territoriales viene justamente de eso, de las fábricas de licores de cada departamento, y un incremento en los impuestos sería menos ingresos para las gobernaciones y ese dinero tendrían que reportarlo directamente a las arcas del Estado Nacional. Bien, vamos entonces a estar atentos a este viernes como fecha importante para ver qué se determina y por supuesto evaluar cuál va a ser el efecto que traiga esta declaración de emergencia una vez más del presidente Gustavo Petro. Sergio, compañero, gracias, te agradezco. Claro que sí, Andy, más adelante nos vemos con más noticias que originamos desde Colombia.